sensores, ¿verdad? Y aquí tienen las constelaciones de satélites que están alrededor de la Tierra. Algunas son polares, otros geoestacionarios. Geoestacionario significa que son lanzados a una altura tal que ellos giran a la misma velocidad que gira la Tierra alrededor de sí misma. Entonces, aparentemente esos satélites están estacionarios en un punto fijo, pero hello. Ya, yo había apretado un botoncito por acá sin darme cuenta. Muchas gracias, perdón. Entonces, estos satélites giran a la misma velocidad de rotación de la Tierra, porque ustedes saben que la Tierra rota alrededor de sí misma y también se traslada, hace un movimiento de traslación alrededor del Sol, que son los 12 meses del año. La unipersonal, no te voy a meter. Ya estas son las 15. ¿Y hasta cuánto cuesta? Es la batería. Es una sola dos. Hoy no te voy a comprar, pero la próxima. ¿No? Vos te mantenés aquí, ¿verdad? Entonces, hay... Voy a pasar. Hello. No, ahorita no. Entonces, hay un movimiento de traslación y rotación. El satélite cuando lo lanzan, que más o menos hay como 5,000 y pico de satélites en órbita en este momento, hay unos que están en una posición tal que rotan a la misma velocidad de rotación de la Tierra y por lo tanto aparentemente están estacionarios, pero no, simplemente van acompañando a la Tierra en su rotación y están constantemente tomando fotos y fotos y fotos y fotos. ¿Cuál es la única desventaja de los satélites, de esas fotos desde satélite? Y que de ahí surge la necesidad de tener fotos también desde dron y desde avión. Que la foto de satélite no existe manera de quitar la nube. Y yo no le puedo decir a una nube, hágase para allá nubecita, para poder tomar la foto, como que alguien le diga, hazte para allácito, que me está. Ya, la nube está acá, aquí está el satélite. Si yo tomo la foto, aparece la nube. Entonces, para la descarga de las imágenes hay algo que se llama índice de nubosidad, que es que de las fotos y fotos y fotos y fotos que toma, el sistema automáticamente puede escoger fotos que tengan poca nubosidad, que obviamente son las que me sirven para identificar algo en el lugar de estudio. Entonces, ellos tienen las cámaras que van en estos satélites, tienen sensores que pueden detectar RGB, que RGB es lo que nuestro ojo humano puede ver. De ahí el resto nuestro ojo no lo mira. Eso es más o menos como una de las aplicaciones más sencillas que tal vez ustedes han visto en películas o alguien tal vez ha tenido la oportunidad de tenerlo en sus manos. Es que ahora existe esa tecnología, digamos, para cazar venados, que uno tiene binoculares que traen visión nocturna, que es que traen lentes especiales para poder ver con infrarrojo y lo que uno mira es cualquier objeto que emita cierta cantidad de calor a cierta distancia. Entonces, igual, las cámaras que van en esto pueden identificar hasta cierto punto el diferencial de temperatura entre un punto y otro, y de ahí uno hacer inferencia a algo aplicado en agricultura, si es el caso, porque esto tiene múltiples aplicaciones, no solamente agricultura. Entonces tenemos sensores hiperespectrales, multiespectralidad, radar, fluorescencia, térmico. Esta es toda la instrumentación que va en digamos, en Sentinel-2, que es uno de los satélites que están en órbita, súper sofisticado y tecnológico y lanzado desde hace muchos años, ¿verdad? Esto es el espectro electromagnético. Aquí es donde nosotros tenemos la luz visible, o sea, lo que pueden ver nuestros ojos, que va desde 400 nanómetros hasta aproximadamente 600, 700 nanómetros. De ahí en adelante no es visible para nosotros. Por ejemplo, cuando nosotros activamos el microwave, hay una luz que se emite. No me refiero a la lucecita que tiene adentro del microwave, me refiero a la microonda, pero eso no es visible por nuestro ojo humano. Hagan un experimento un día, tomen su celular y pónganlo como que van a filmar un video y pongan la punta de su control remoto, del televisor o del aire acondicionado, algo así, apuntando hacia, como que ustedes estuvieran filmando el puntero del control remoto. Entonces ustedes van a ver que cada vez que oprimen una tecla, se ve una lucecita roja que brilla en ese LED, ¿verdad? Pero si yo lo miro así, normal, con mi ojo, no miro esa lucecita roja.
Eso se debe a que la cámara del celular igual puede visualizar cosas que los humanos no miran por simple inspección. Entonces aquí tenemos rayos gamma, rayos X, ultravioleta, infrarrojo, radar, microondas, ondas de radio. Entonces, las imágenes, ¿qué son las imágenes? Cuando toma la imagen un satélite de una plantación o un bosque, por cada punto de esos cuadritos, él refleja una composición de color. Esas composiciones de colores, cuando se bajan las imágenes, le llaman bandas. Ya ahí entramos al uso de software. Existe un software llamado QGIS, que es QGIS en inglés. Se escribe QGIS, que significa, es una marca comercial. Le pudieron haber puesto cualquier otro nombre, pero significa Q y GIS significa Geographic Information System, sistema de información geográfico. O sea, para poder ver en imagen, en un, digamos, punto de referencia de coordenadas, longitud, latitud, como decir la foto de desde un terreno, un cantón, una provincia, un departamento, un país. Ubicarnos en el espacio, en otras palabras. Y entonces, con las composiciones estas de colores, uno puede pasar a hacer interpretaciones. Por ejemplo, existe algo llamado, que es lo más popular, lo que todo el mundo repite en estas conferencias y estos temas, que es índice NVID, que significa índice compuesto de vegetación. Pero ese es apenas uno. Existen como 300 índices, que son que la foto que toma el satélite, lo que él lea en color, lo traduce a números y esos números hace como un radio, una relación, como que lo dijéramos de forma sencilla, que lo que tome en fotos que esté de color gris es que está seco y lo que está verde es que está húmedo, por ponerlo así, ¿verdad? No es de esa manera, pero es una manera de hacerles una analogía. Entonces él, en otro montón de composiciones de colores y de otras equivalencias, él con los colores hace como la resolución de una aritmética y da un índice. Ese índice va de -1 a 1. Alguien diría, eso quiere decir que entre más alto el valor, mejor. No necesariamente. Uno tiene que estudiar específicamente su plantación y del cultivo que se trata para poder asociarlo a ese índice. ¿Qué significa? Porque puede haber un cultivo que su color natural sea más grisáceo, ¿verdad? Y nunca va a alcanzar el verde y no significa que le esté yendo mal al cultivo. No sé si me explico. Entonces, hay diferentes resoluciones, desde 2.4 metros, 30 metros, 250 metros. Imagínense poder ver desde una foto la diferencia en una plantación con una resolución de 2.4 metros. O sea, poder saber cuál es la diferencia de donde estoy aquí yo de pie a esa distancia. Y por ende, hacer una dosificación. Y ahí es donde viene el concepto de agricultura de precisión. Si yo, por ejemplo, en una plantación puedo identificar a qué lugar le hace falta irrigación y qué lugar está bien, yo puedo evitar el riesgo de saturar el terreno que tiene una buena cantidad de humedad en suelo. Porque si yo le enciendo los aspersores a ese lugar, lo que voy a hacer es correr el riesgo que haya presencia de hongos por saturación de agua, como pasa en el frijol en algunas ocasiones, que más bien mucha agua lo echa a perder. Y también voy a optimizar la cantidad de agua que utilizo, que es otro recurso que tiene uno como que contadito, ¿verdad? Y también voy a ahorrar en energía. Que, ¿cuál es la otra opción? Hacerlo a lo Pedro Picapiedra, encender los aspersores a todo, ¿verdad? Y ya estuvo solucionado. ¿Para qué me voy a estar en tanto tequio? Pero ese tanto tequio quiere decir menos recursos en términos de agua, en términos de energía, en términos de operación. Y a eso, encender los aspersores donde se debe y tenerlos apagados donde está bien, se le llama agricultura de precisión, dosificación de irrigación. ¿Por qué es de precisión? Porque hago una incidencia donde se necesita, no la hago donde no es necesaria, ¿verdad? O sea, con inteligencia, como el médico, que está monitoreando las plaquetas cuando alguien le da dengue, pero si se le pasa la mano también se lo puede llevar porque puede hacer que más bien le dé anemia. No sé si me explico. O sea, mucho es poco, ni tan cerca que queme al santo, ni tan largo que no lo alumbre. Entonces, ahí hay otro tipo de fotografías, ahí está lo de las nubes que les digo. Esas son las fotografías que se obtienen. Eh, y aquí estamos, específicamente vamos a hablar más en agricultura. Aquí, ¿qué es lo que se hace con esto? Sí, dígame.
Claro, nosotros lo podemos inferir en el momento y sí, efectivamente, esa es una de las capacidades que tenemos con la teledetección, nada más que a gran escala. La mejor solución para eso en campo es hacer un examen en campo con sensores remotos pero locales, ¿verdad? Sensores de humedad, pHímetros, ¿verdad? Y también pruebas en campo de muestreo, que eso lo podemos hacer asociando lo que vemos en el satélite para que donde identifiquemos que nuestro cultivo no va tan próspero que digamos ir y examinar por qué está pasando in situ eso para poder hacer una correlación. Ya vamos a ver más adelante una imagen de esto. Entonces podemos manejar suelo, cultivo, agua, meteorología, ¿verdad? En la meteorología podemos tener una estación meteorológica que mida temperatura, humedad relativa, temperatura máxima, mínima, y al mismo tiempo también a vista por satélite que nos da la temperatura de todo el terreno, ¿verdad? La temperatura nocturna, que ustedes saben pues que no es lo mismo que la temperatura media del día. A veces hay noches muy cálidas o si no una humedad relativa alta que puede provocar, como en el caso del café, una floración espontánea, repentina, con esas pequeñas lluvias o garúas que se dan. Y esa humedad relativa alta puede hacer que las eudosporas de la roya tengan más facilidad de esparcirse. El cambio climático no trae en sí la roya, esa existía desde antes, pero sí da mejores condiciones para que se propague. Entonces es como una precursora. Entonces aquí tenemos agricultura 1.0, solo para ilustrar y que nadie les cuente cuentos de eso. ¿Qué era? Cuando teníamos nosotros el arado con bueyes, ¿verdad? Y tracción animal. Después la agricultura 2.0, cuando inventamos el tractorcito. Después agricultura 3.0, cuando le dimos más mecanización y automatización a ciertos procesos como las cosechadoras. Y después la agricultura 4.0, y que tenemos ahí ya los drones, de lo que estamos hablando ahorita, las vistas por satélite y todo eso. Y aquí abajo está como la propuesta de lo que vendría a ser la agricultura 5.0, que es la inteligencia artificial, el Big Data, y todas estas innovaciones tecnológicas que hacen que esos datos que podemos recoger en campo, ¿verdad? Sea de forma manual, automatizada, semiautomatizada, se conviertan en información, que eso después regrese al agricultor como información, no como dato. ¿Qué cosa es dato? Que en una mañana ustedes apunten que el pluviómetro amaneció a tanto nivel y que lleven su cuadernito con el apunte de todos los meses, ¿verdad? Pero ese es un dato nada más. Así como puede ser un dato para un supermercado, la lista de toditas las compras de todos los clientes, pero eso de qué le sirve al dueño o al gerente. Es lo que quiere ver, por ejemplo, que por zonas geográficas, qué productos han tenido mayor demanda o menor demanda y a qué obedece esa mayor o menor demanda de un mismo producto. Tal vez el color, tal vez un tema cultural de aceptación de un producto, no, ¿verdad? Análogamente en agricultura, yo puedo tener un registro del desarrollo fenológico de mi cultivo versus digamos, el comportamiento de las variables meteorológicas, pero hasta que yo los asocie y saque inferencias de eso, y como mencionaba acá la señora, por ejemplo, datos de nutrientes, datos de textura del suelo, de pH, entonces yo puedo conocer con propiedad y decir, esto me está haciendo falta acá, necesito aplicar este abono, necesito aplicar este nutriente. Entonces, aquí tenemos que ellos tienen sensores RGB y por eso, por ejemplo, podemos medir medición de altura de cultivo, estimación de volumen de cultivo, monitorización del crecimiento diferencial. Lógicamente, el satélite no toma la foto de perfil. Si fuese así, obvio que me doy cuenta que hay una parte de la plantación que tiene menos altura, o sea que el cultivo tiene un subdesarrollo, ¿verdad? Puede ser por falta de irrigación, puede ser por falta de nutrientes. El satélite la toma así. Y después voy a encontrar en la interpretación de esas imágenes, cuando vaya a este punto en la plantación donde veo eso, que efectivamente aquí tengo este problemita. Y después a identificar por qué. El punto es que si yo fuese a recorrer una plantación de 60, 100, 200 hectáreas, es como buscar una aguja en un pajar, mientras que si yo veo la imagen así, identifico. Esto es como decir, como cuando el médico ve en la placa que le hacen a los pulmones a uno, aquí está la manchita, y después va a hacer otros exámenes sobre ese lugar, ¿verdad? Entonces, análogamente, yo digo, aquí está, y ahí es donde voy a mandar a mis técnicos de campo a que ya
con instrumentos locales puedan identificar qué problema tiene el cultivo o que no se propague una problemática al resto de la plantación. Aquí tengo sensor multiespectral, cálculo de índices estructurales, el que les había mencionado antes, el índice estandarizado de vegetal, cálculo de índice fisiológico, zonificación de cultivos, detección de estrés nutricional, que es lo que mencionaba usted antes, detección temprana de plagas y enfermedades. Después tenemos también cartografía de inventarios agrícolas, patrones de ocupación de suelo, identificación de áreas agrícolas, modos de explotación, rotación de cultivos, seguimiento de cultivos. Puedo dar el seguimiento de obtener imágenes del mismo sitio para irle dando el seguimiento a un cultivo y tener ahí, digamos, para cada cultivo en fechas diferentes, cuál es el NDVI medio, ¿verdad? Que es un índice de composición vegetal. Aquí puedo tener una detección de estrés, una detección de plagas y enfermedades por esa composición del color, salinidad, deficiencias nutricionales, falta o exceso de agua. Entonces, de eso yo puedo hacer. También tenemos sensores térmicos, lo que les mencionaba antes, de hacer una aplicación de irrigación en una, digamos, aplicación inteligente y una agricultura de precisión. Humedad de suelo. A esto su nombre correcto y apropiado es manejo diferencial del riego. Y aquí con esas imágenes yo puedo identificar que zonas que tienen estrés persistente, zonas con estrés en condiciones secas, etc. Y aquí tenemos un sensor multiespectral, ¿verdad? Las imágenes multiespectrales permiten monitorizar la vegetación en longitudes de onda no visibles a los humanos. Este es uno de los sitios que les mencionaba antes, de donde se pueden obtener las imágenes satelitales. Entonces, esto pasa por tres, digamos, capas. Obtener las imágenes, ¿verdad? Y la interpretación de las mismas para después pasar a la aplicación de soluciones. Lógicamente, para esto, ustedes como productores tienen que contar con el apoyo de técnicos expertos en esta temática. Pero el tema es conocer que estas posibilidades existen. ¿Tienen alguna duda de momento? ¿Alguna inquietud? Más o menos. Bueno, para mí, decirles que ha sido un enorme placer y un gran gusto estar con ustedes. Me parece que estos ejercicios que continuamente se están realizando son un aporte importante porque, como dije al principio de la conferencia o de este espacio para compartir ideas, realmente la solución al 90% de nuestros problemas está en nuestro interés, en investigar, en ser curioso, en buscar soluciones, porque las soluciones existen y hoy día con la tecnología es increíble, es un mar de información. El tema no es en sí la disponibilidad de la información, esa la andamos todo en la bolsa, en la cartera donde guardemos el celular y la computadora. El tema es el hábito de la lectura. Hoy día hábito de lectura no solo está asociado a un libro con páginas en papel. Hoy día hábito de lectura es, sí, por excelencia, no hay como gozar de la lectura en un papel, ¿verdad? Pero hoy día leer es leer en el celular, leer en la tablet, leer un PDF, leer un sitio web, pero el tema es leer, 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 instruirse y formarse. Hoy día la instrucción ya rompió la barrera de exclusivamente un aula de clase, una universidad, un instituto o un centro técnico. Hoy día uno puede crear su formación en su escritorio, su silla y su computadora, ¿verdad? Y los esfuerzos que estamos haciendo acá es por difundir la existencia de esta información, ¿verdad? Pero todos somos capaces de acceder a estas informaciones, ¿verdad? Y poder aprovechar lo que hoy la tecnología nos da. Es maravillosa. El ingenio del hombre es maravilloso.
Y nosotros en nuestra sed de adaptación, de búsqueda de soluciones y prosperidad, estoy seguro que somos capaces de construir un mañana y un futuro mejor. Muchísimas gracias por su atención.